Muy buenos días, hermanos queridos. Una vez más, Gerardo Alfaro les saluda desde la casa de los Alfaro García, aquí en Guatemala. Qué bendición el poder verlos una vez más y saber que están con bien y saber, por lo menos de algunos, que el Señor los ha protegido durante este tiempo. Sabemos que en los Estados Unidos hay algunos eventos de carácter climático que han estado poniendo en peligro las vidas de muchas personas. Por eso debemos orar hoy. Pero antes de comenzar, déjenme leer para ustedes un salmo precioso que nos recuerda de la grandeza de nuestro Señor y que también nos recuerda nuestra obligación de alabarlo, no importa las circunstancias. Aclame a Dios toda la tierra, canten la gloria de su nombre, glorifíquenlo con la alabanza, digan a Dios qué estupendas son tus obras, por la grandeza de tu poder se inclinarán ante ti tus enemigos. Que se postre ante ti toda la tierra y entone salmos para ti, que entonen salmos a tu nombre, vengan a ver las obras de Dios. Es admirable su acción entre los hombres. Convirtió el mar en tierra firme y a pie atravesaron el río. Por eso alegrémonos en él. Con su poder gobierna para siempre y sus ojos están sobre todas las naciones. Él observa a los rebeldes para que no se subleven. Pueblos, bendigan a nuestro Dios, proclamen su alabanza. Él conservó nuestra vida y no dejó que vacilaran nuestros pies. Dios, nos pusiste a prueba, nos purificaste como se purifica la plata, nos hiciste caer en una trampa y pusiste una pesada carga en nuestras espaldas. Hiciste que la gente cabalgara sobre nuestras cabezas. Nos hiciste pasar por el agua y el fuego, pero al final nos condujiste al reposo. Entraré en tu casa con holocaustos y cumpliré las promesas que mis labios pronunciaron, palabras de mi boca en el tiempo de angustia. Te ofreceré holocaustos de animales engordados junto con el humo de la ofrenda de carneros. Prepararé bueyes y cabras. Vengan y escuchen los que temen a Dios. Voy a contarles lo que hizo por mí. Clamé a Él con la boca y lo exalté con mi lengua. Si en mi corazón hubiera buscado el mal, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó, puso atención a mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me retiró su amor. Los invito a que en este momento intercedamos por las necesidades conocidas. Hermanos, ustedes saben que el estar en la casa nuestra, en nuestros hogares, es una característica que tenía la iglesia primitiva. Por más de 300 años la iglesia del Señor Jesús, los discípulos del Señor Jesús, no tuvieron templo, edificio donde reunirse. Se reunían en las casas, se reunían en lugares chiquitos, pues ahí en el corazón de su casa, ahí quizá ni muy bien vestido, quizás acabando de desayunar, quizás incluso todavía en la cama. Órele al Señor, dedique un tiempo ahorita mismo, cierre los ojos, concéntrese para pedirle al Señor, para alabar al Señor, y únase a esta oración mía. Los voy a dejar un momentito solo con la silla acá, mientras todos oramos, todos buscamos al Señor a fin de que nos ayude y que nos saque hacia el reposo, como dice este salmo.
queriendo fijar nuestro rostro y nuestra mente, Señor, solo en ti, te buscamos en esta mañana de domingo para poner nuestras vidas en tus manos. Señor, aunque tu palabra dice que toda petición nuestra tú la conoces, aún antes de que la hemos hecho visible, audible, Señor, te buscamos porque te necesitamos. Queremos sentir tu presencia en nosotros y queremos también, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu presencia sea sentida en medio de aquellos que han estado pasando por circunstancias difíciles. Señor, intercedemos por ese grupo de niñas que se han perdido, algunas quizá están contigo ya, tú sabes, y con todo queremos interceder también por aquellos padres que han sufrido pérdida. Señor, las lluvias, el agua son una gran bendición, pero también pueden causar muerte y también pueden causar que nos acordemos de ti, Señor, para buscarte, para saber que tú eres el que nos mantiene sobre la roca firme, protegidos. No puedo ni imaginar qué dolor más grande pueden estar teniendo quizás algunos de los tejanos con hijas desaparecidas después de esta inundación. Las pérdidas materiales, pues al fin de cuentas, a veces se rehacen, a veces no, pero no son el centro de la vida del ser humano. Y con todo, cuando perdemos a un familiar, a un niño, a una niña, a un esposo, a una esposa, nos duele el corazón de manera profunda y única. Y quisiéramos interceder, Señor, por todas aquellas personas que hoy han perdido familiares. Ayúdalas, fortaléceles, enséñales, Señor, a buscarte en este tiempo de dolor. En el nombre de Jesús, quiero poner delante de ti, Señor, a todas estas familias. Señor, el mundo es complicado, y no solo en Texas, y no solo en los Estados Unidos, hay tragedias, hay dificultades. Nuestra Latinoamérica está llena de necesidades. Concentramos nuestra atención en ti, Señor, para pedirte que bendigas en primer lugar a tu pueblo, la iglesia, que nos permita ser hombres y mujeres valientes para testificar de ti en medio del dolor, en medio de las complicaciones y de las crisis financieras y de otras índoles, Señor. La injusticia del ser humano de un lado y de otro es grande, pero tú eres Dios justo. Señor, quisiéramos decir como el salmista lo dice, voy a contarles lo que el Señor ha hecho por mí, para que todas las naciones, Señor, se rindan al único Dios verdadero, aquel que nuestro Señor Jesucristo identificó como su Padre. En el nombre de Jesús oramos por tanto niño, por tanto anciano, por tanta mujer también desvalidas. Señor, en medio de guerras, en medio de pobreza, en medio de incertidumbres, de oscuridad, buscando ayuda, Señor, de tanta parte y no hallándola. Y Padre, muchas veces sin buscarte a ti. Y tu palabra dice que estás tan cerca de nosotros que casi te podemos tocar. Alumbra, Señor, a tanta gente. Permíteles ver tu bendición. Ayúdalos, Señor, a que puedan de una forma especial durante la crisis encontrarte como refugio, encontrarte como solaz, encontrarte como reposo. En el nombre de Jesús, Señor, intercedemos por las guerras en el Medio Oriente, las guerras en el norte, Señor, ruso y ucraniano. Señor, al fin de cuentas hay tantas realidades que ni siquiera nos damos cuenta. La realidad de África, las realidades de Sudamérica, Señor,
Oímos también que el frío está terrible en Argentina y pedimos también tu bendición para todos los seres humanos y para tu pueblo en particular. Danos sabiduría para vivir en este mundo a fin de que, ya sea que estemos en bonanza o en pena, Señor, tu nombre sea honrado en nosotros. Bendice pues nuestra reunión aquí corta, que la dedicamos a ti, esta hora, Señor, que ocupamos para dedicarnos al entendimiento de tu palabra. Permítenos sabiduría de ti. Permite que tu Espíritu nos ilumine y nos también ayude a apropiar lo que es para nosotros. Permite que nuestra atención esté centrada en lo que dice el texto bíblico y no en lo que dice un simple hombre. Seguimos convencidos, Señor, que nada nos puede cambiar excepto tu palabra. Por eso rogamos hoy de todo corazón para que donde estemos, aquí en Latinoamérica o en el norte o en Europa, en donde nos encontremos, tu pueblo tenga un tiempo en el que escuche de verdad tu palabra y la lleve al corazón, a la mente y a la práctica. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. ¿Quieren tomar su Biblia, por favor, hermanos, y buscar conmigo el Evangelio de Mateo? Hemos estado estudiando ya por varias semanas este Evangelio y hemos descubierto aquí que este Evangelio nos presenta al Rey y al reino que viene. Jesús, nuestro Señor, es el Rey. Y como Rey, Él ha dado órdenes. Y en su primer gran sermón, el Sermón del Monte, lo que encontramos no es sino lo que bien pudiéramos llamar la constitución del pueblo del Señor. Las normas, la ética, la voluntad de Dios para un pueblo que le sigue. Hemos ya estudiado la primera parte de este sermón, la introducción del sermón, en donde el Señor Jesús hace una lista de las características que Él espera y que por lo mismo serán bendecidas por Dios. Hemos visto también en esta introducción que el Señor nos llama a ser sal y a ser luz. Y nos dice que es precisamente en los momentos difíciles en los que debemos manifestar esa sal y manifestar esa luz. Finalmente, el domingo pasado hablábamos del asunto de la relación del creyente con el Antiguo Testamento. Esta es una pregunta que para algunos quizás signifique algo teórico únicamente, y sin embargo no lo es, porque el Antiguo Testamento, en términos de tamaño, por ejemplo, es más grande que el Nuevo Testamento. Hay más escritura en el Antiguo Testamento. Y algunos pues simplemente no saben cómo entender el Antiguo Testamento a la luz del Señor Jesús. Este sermón, que es la constitución del nuevo pueblo del Señor, que es la iglesia compuesto de judíos y de gentiles, nos instruye en cuanto a cómo deberíamos entender el Antiguo Testamento y cómo deberíamos apropiar el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesús nos ha dicho el domingo pasado en los versículos 17 y 19 del capítulo 5 de Mateo, que Él no desprecia el Antiguo Testamento, sino que lo ha venido a cumplir y que todos aquellos que lo siguen deben cumplirlo en el sentido que Él lo cumple. Nuestro capitán, nuestro jefe, aquel que nos orienta para leer el Antiguo Testamento, a nuestro contexto, a nuestro tiempo, para nuestra necesidad, es el Señor Jesús. Sí, cuando usted lee el Antiguo Testamento habrá cosas difíciles de entender y algunos precisamente por eso se pierden, pero al seguir de cerca al Señor Jesús, sus palabras, entendemos de manera precisa cómo Él quiere que leamos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento a través de los lentes de nuestro Rey, el Mesías.
Después de hacer esto, el Señor Jesús nos va a dar 6 ejemplos de cómo Él cumple y quisiera que nosotros cumpliéramos el Antiguo Testamento. El resto del capítulo 5, ustedes recordarán que Mateo capítulo 5 al capítulo 7 es todo el Sermón del Monte. Pues en este capítulo 5, el resto que nos queda en realidad son ejemplos, ilustraciones de cómo el Señor Jesús quiere que usted y yo aprendamos el Antiguo Testamento, obedezcamos el Antiguo Testamento de acuerdo con las directrices que Él nos da. Esta es la nueva ley para el pueblo del Señor. Estoy entonces en el capítulo 5, versículo 20, voy a leer, y hoy quisiera simplemente concentrarme en el primero de estos 6 ejemplos que Él nos da de cómo nosotros como cristianos debemos seguir el Antiguo Testamento según la dirección del Señor Jesús. Por eso los invito a que lean conmigo, ahí donde están, el capítulo 5, versículo 20 hasta el versículo 26. Escuche lo que dice nuestro Señor Jesús. Por eso yo les digo que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en vivir conforme a la justicia de Dios, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes oyeron, versículo 21, ustedes oyeron que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enfurezca contra su hermano será sometido a juicio. El que le diga imbécil será llevado ante el Sanedrín, y el que lo llame necio será condenado a la gehenna. De modo que si al presentar tu ofrenda sobre el altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, y después regresa y presenta tu ofrenda. Colócate de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y éste al guarda para que te encierre en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Qué pasaje más interesante, ¿no les parece, hermanos? Un pasaje en donde el Señor Jesús interpreta para nosotros uno de los 10 mandamientos, en donde al israelita y al ser humano se le manda no matar, no matarás. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, una manera hebrea de hablar de la tradición judía y por supuesto también del texto hebreo del Antiguo Testamento, no matarás. Y algunos tienen ciertos problemas para entender este mandamiento porque el mismo Señor en la historia de Israel muchas veces les pidió a los israelitas que ejecutaran el juicio que Él les pedía que ejecutaran sobre otras naciones. Hay una diferencia entre el no matar genérico y el no asesinar. Y según los expertos judíos en la terminología que tanto el Antiguo Testamento ocupa y que se ve reflejada en este mandamiento de no matar, no significa necesariamente toda muerte. La muerte que se causa, por ejemplo, algunas veces en términos de autodefensa, cuando alguien te ataca y tú tienes todo el derecho de defenderte y quizás en el proceso, en el evento trágico, tú le causas la muerte a otra persona. No es a eso a lo que precisamente el Señor Jesús se refiere. No es a eso a lo que Moisés se refería. Y por supuesto hay tantos otros ejemplos, ¿no? La palabra que tanto en el Antiguo Testamento como aquí el Señor parece indicar es la palabra no asesinarás, no cometerás asesinato. Se refiere a aquel que planea, se refiere a aquel con alevosía y ventaja planea matar a alguien y simplemente lo mata muchas veces. Es a este matar principalmente al que el Señor Jesús se refiere. Ustedes oyeron que se les dijo no hagan esto, cuidado, la vida del humano es especial, es importante. Dios le pone suma importancia a la vida del ser humano.
El ser humano debería estar constantemente pensando en esto, en todo lo que hace, en lo que hace en relación con otros seres humanos. El no matarás implica que cuando estamos frente a la vida de un ser humano, estamos frente a la creación de Dios que lleva la imagen de Dios con él. Ningún otro ser lo tiene. Y por eso en este sentido nosotros deberíamos ser muy cuidadosos cómo tratamos con otro ser humano. La Escritura nos recuerda que el ser humano, hombre y mujer, niño, adolescente y anciano, el mismo cigoto y la concepción misma del ser humano es algo especialísimo que Dios nos prohíbe tocarlo al punto de quitarle la vida. Precisamente esto es lo que entendían los israelitas, pero en el Señor Jesús encontramos una profundización de ese mensaje, encontramos una clarificación de este mensaje, encontramos una manera de entenderlo de forma más profunda, más íntima, más interna. Porque como seres humanos, ustedes y yo sabemos que frecuentemente nosotros nos encontramos con mandamientos que siempre encontramos de alguna manera la forma de violarlos, aunque no directamente. De tal forma que el Señor Jesús, en estos versículos que hemos leído, le permite al creyente, nos permite a nosotros entender tres enseñanzas que profundizan ese mandamiento de no matarás. No es simplemente el hecho de que usted tome un arma de fuego o una arma blanca, y sinceramente no sé por qué se le llama arma blanca, porque el cuchillo, el puñal, la lanza, la espada son elementos de muerte y muchas veces en el mismo Nuevo Testamento se identifican como tales. Pero el punto es que el Señor Jesús está tratando de decirnos que no está interesado solamente en que aquel tomó un cuchillo o tomó un arma y mató físicamente a alguien. Que este mandamiento fue dado y ahora es profundizado por el Señor Jesús para que usted y yo tengamos cuidado cómo lo aplicamos a nuestra vida. La primera enseñanza que aparece en estos versículos que hemos leído y con los que el Señor Jesús profundiza el mandamiento es la importancia, yo subrayo, la importancia de las palabras sobre los hechos. La importancia de las palabras sobre los hechos. Y eso creo que lo podemos mirar claramente en el versículo 21. Ustedes oyeron que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enfurezca contra su hermano será sometido a juicio. El que le diga imbécil será llevado al Sanedrín, y el que lo llame necio será condenado a la gehenna. Solo este versículo nos provee tanta información sobre lo que Jesús quiere de nosotros, por un lado, y sobre quién se considera Él que es. Lo que nos ha descrito aquí en el no matarás es un pedacito de los 10 mandamientos salidos de la misma boca del Señor, del Dios Todopoderoso, y fue escrito, dice el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, con el mismo dedo de Dios. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Señor Jesús? ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este hombre de Nazaret que se atreve en ese sentido a decir, a comparar, a contrastar y a colocar su palabra frente a la palabra del Dios omnipotente? Leyendo a uno de los más famosos expertos judíos, rabíes judíos del siglo XX, encuentro que este hombre está de acuerdo con Jesús en muchas cosas, excepto en el Sermón del Monte, cuando él coloca la palabra suya, la palabra de Jesús, a la par, contrastándola y sobrepasando en cierta manera la letra que los judíos consideraban ser y era la misma palabra de Dios.
Oyeron que se les dijo, no matarán, pero yo les digo, aquí está el elemento de la identidad de Jesús. ¿Quién es este que se atreve? Cristo nuestro jefe, Cristo nuestro adalid, Cristo es aquel que manda, Cristo es aquel que pertenece a la misma identidad de Dios. Solo Dios encarnado puede contrastar su palabra, profundizar su misma palabra, aclarar su misma palabra de la manera, compararse con la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es importante notar estos detalles, pero yo les digo, y a través de estos 6 ejemplos que vamos a ir mirando cada domingo uno a la vez, encontramos esta misma disposición del Señor Jesús de decirle a sus discípulos, escucharon lo que se escribió en el Antiguo Testamento, pero yo les digo, obedézcanme a mí. Y esto no va a estar para nada en riña con lo que más adelante el mismo Padre, Dios eterno, va a decirle a los discípulos y a la gente, este es mi Hijo amado, a Él óiganlo, a Él oíd. Pero yo os digo, no se trata solo de tomar un cuchillo y un arma. Hay también una implicación aquí sobre la importancia de las palabras sobre los hechos. No matarás, pues el que mate será llevado a juicio. Sí, será puesto para que se le enjuicie, y si se le encuentra culpable de haber matado, ciertamente morirá, habían dicho los estudiosos del Antiguo Testamento, Dios mismo. Pero yo les digo, y aquí viene la profundización del Señor Jesús, el que se enfurezca contra su hermano será también sometido a juicio. Entonces, esto más que una acción es una actitud. Es una actitud que, si bien es cierto, muchas veces no nos lleva al hecho propiamente de matar a alguien, muchas veces sí lo ha hecho. Y otras tantas ha matado de otras maneras. Ha matado al individuo que se enfurece muchas veces sin tener suficiente prueba, sin tener suficiente razón, enfurecidos con el otro. ¿Y cuántas veces no hemos oído de aquel o de aquella que dice, si lo pudiera matar, lo haría? En este odio que frecuentemente está presente no solo entre los no creyentes, sino también entre los creyentes. Gente que se odia por odiar, gente que enfurece ante lo que consideran a veces ser una ofensa o la falta de simpatía, ¿no? La indiferencia quizás de otros. El Señor Jesús nos dice, cuidado, el que se enfurece contra su hermano va a ser llevado a juicio. Su furor, el enojo, el resentimiento que usted puede tener con una persona, con un hermano, con una hermana, el deseo muchas veces de que esa persona desaparezca. ¿Cuántas veces no quizás ha tenido usted el deseo de que cierta persona simplemente desaparezca del mundo? Señor, llévatelo o te lo mando, ¿verdad? Lo tomamos como en broma, pero es cierto. Y el Señor Jesús nos dice, cuidado con esta manera de enfurecerse. Yo sinceramente tengo que decir que he visto a muchos enfurecerse al punto de empezar a llamar a las otras personas, inclusive dentro del pueblo de Dios, con palabrotas y con cosas que no son propias del creyente. Pero lo más importante aquí es que quiero que noten que el Señor Jesús nos dice, vas a ser llevado a juicio. Es decir, algunas veces alguien va a pretender que el enfurecerse de él es justificado. El enfurecerse de él tiene razón de ponerme así, de haberme puesto tan enojado por lo que me hicieron. El Señor Jesús dice, si te enfureciste de esa manera, te van a llevar a juicio, es decir, te va a examinar el Señor a ver si lo que hiciste con tu furor, con tu enojo, con tu desprecio interno inclusive, si era de verdad válido. El Señor, que conoce todas las características, todas las situaciones, todos los condicionamientos de las realidades humanas, que conoce
todo el asunto sobre tu enojo, sobre la ofensa que te hicieron, vas a ser llevado a juicio. Dios te va a examinar al punto y va a concluir de verdad si valía la pena que te enojaras de la manera en que te enojaste o si fue simplemente una expresión de tu carnalidad, de tu humanidad tocada, del ardor que a veces sentimos porque alguien nos ha hecho algo. No solo se trata de matar en el sentido físico de la palabra. El Señor Jesús agrega algo que es bastante difícil, y dígame usted cuántas veces quizás no se ha enojado, muchas veces hasta que se le baja la presión o se le sube la presión, se pone rojo como un tomate queriendo deshacerse del otro, y el Señor nos dice: cuidado porque vas a ser llevado a juicio. Si ese juicio resulta que no tenías ningún tipo de prueba, que tu furor era injustificado completamente, si de verdad lo que hiciste fue juzgar a alguien sin suficiente prueba, si te enojaste y lo condenaste y lo llamaste de todo tipo de cosas, Dios te va a juzgar junto con esto. Esta es la importancia entonces aquí de la actitud y de las palabras. Te van a llevar a juicio. Pero yo os digo que todo el que se enfurezca contra su hermano será sometido a juicio. Y el que le diga, y la palabra aquí que tiene mi versión es esa, no es la que yo he querido mencionar, hermano. La palabra con todo está bien traducido. El que le diga imbécil será llevado ante el Sanedrín. Esta palabra es fuerte. Imbécil es una persona retrasada, es una persona que no piensa, es una persona que quizás está enferma, y que muchas veces ocupamos este tipo de palabra para degradar al otro, para hacerlo sentir inferior al otro, para hacerle sentir que no piensa, que no es un ser humano. Y el Señor Jesús otra vez aquí en la afirmación de la importancia de las palabras, inclusive sobre las acciones, nos recuerda que usted y yo debemos esforzarnos por controlar nuestra boca. Debemos esforzarnos por no decir palabras que dañen a los demás, que inflijan este tipo de a veces paternalismo porque aquel pobrecito sinceramente no piensa, y no es que lo hagamos así, no, obviamente esta palabra implica una ofensa, una descripción de las capacidades de la persona. Nosotros como papás obviamente debemos tener cuidado con nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos han oído de nosotros tantos insultos y tantas degradaciones al punto de que muchas veces llegamos a matarle el espíritu, el alma, la autoestima. ¿Cuántas personas, inclusive dentro de la iglesia, no viven con una autoestima horrible, deficiente, con problemas interpersonales, porque simplemente a través de su crianza, de su vida, estamos recibiendo constantemente la información de que soy un imbécil, de que no pienso, de que no sirvo para nada, de que siempre me fallas? El Señor Jesús nos recuerda que deberíamos tener cuidado de hacer eso, porque es probable que estemos, si no matando de manera física, sí estamos matando espiritualmente el alma de tantas personas, de tantos individuos, en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Cuidado con la manera en que evaluamos a los demás. No queramos ser asesinos de almas, asesinos de espíritus. Vamos a ser llevados, dice el Señor Jesús aquí, al Sanedrín, es la palabra que se ocupa. Ese Sanedrín era famoso en el tiempo del Señor Jesús por ser constituido por un sinnúmero de hombres sabios, supuestamente, que pasaban juicio. ¿A qué Sanedrín se refiere el Señor Jesús aquí? Es la pregunta. Sin embargo, una de las cosas que usted no debe olvidar es que la iglesia primitiva
junto con varias de las cosas otras que aprendieron del judaísmo, que el mismo Señor Jesús practicaba, frecuentemente estaba gobernada, entre comillas, por un grupo de hombres ancianos pastores. A esto hoy en día algunas veces se le llama el consistorio, la junta de ancianos. Y el Señor Jesús, de una manera interesante, creo yo, instruye a su iglesia a que no pase por alto las actitudes, las palabras. Los líderes de la iglesia deberían estar interesados no solamente cuando un hermano le hace un daño a través de una acción a otra persona. También deberían ser personas que deben ser instruidas, dirigidas a que controlen su boca, a que controlen sus ofensas, a que si vas a decir una ofensa, debes estar consciente de que se te va a pasar juicio, que va a haber disciplina. Si bien es cierto, muchas veces las iglesias fallan en términos de disciplina, Dios, el gran concilio divino, a Él no se le pasa nada. Y el Señor Jesús nos está recordando esto. Cuidado con el describir a tus hermanos, a tus hermanas, a los seres humanos en general como inferiores a ti, como personas que no sirven para nada. Cuidado con eso. Si lo haces, vas a ser llevado ante el concilio. Y dentro de la misma importancia de las palabras, fíjese sobre las acciones, aquí parece haber una especie de gradación, ¿no? Al inicio, una persona que solo se enfurece. En segundo lugar, aquel que ocupa ya una palabra ofensiva que degrada al otro. Y finalmente un tercer elemento aquí es el que el Señor Jesucristo menciona siempre en este versículo 22. El que lo llame necio será condenado a la gehenna, dice mi versión aquí. La palabra necio todavía, fatuo traducen las otras versiones. La palabra fatuo casi no las ocupamos nosotros hoy, pero es una palabra tremendamente ofensiva, otra vez, para alguien que está con nosotros. No, parece que ni la palabra necio es suficiente para describir la seriedad que debería tener cuando hablo de ciertas personas y los considero un sin cerebro, literalmente, una persona que no piensa, una persona que es infrahumana, una persona que es alguien de la que puedo abusar al fin de cuentas, porque este fulano es un tonto, no se da cuenta de nada, el pasmado, diría en El Salvador, este que aguanta de todo porque es una persona necia. Cuidado entonces en ese sentido de no abusar de nuestros hermanos porque los consideramos y porque a veces los llamamos necios, sin cerebro, fatuo. A este lo puedo abusar de esa manera porque realmente es menos que un ser humano. Y esto tenemos que decirlo en muchos contextos de nuestras iglesias, todavía se da. Si bien es cierto, no lo decimos abiertamente, a veces lo consideramos y abusamos de aquellas personas que no tienen tanta educación como nosotros, que no tienen tanto dinero como nosotros, que no son personas que quizás están al mismo nivel de nuestra raza o de nuestra posición social, y los tenemos de esa manera. A las personas que nos sirven, a los que nos ayudan con la limpieza de la casa, la limpieza del templo, nuestros jardineros, las muchachas que vienen a ayudarnos, ellas y ellos son tan seres humanos como nosotros y debemos tener cuidado en la manera en que nos referimos de los demás. Viejo, vieja, no en manera de chiste, ¿no? Sino cara de no sé qué y un montón de cosas. Y usted sabe, hermano, que no estoy mintiendo, no estoy exagerando en este sentido. Cuidado, dice el Señor, en este sentido. Y en este caso, como ha ido aumentando la severidad de lo que el Señor Jesucristo nos quiere proteger, se nos dice aquí, este será condenado a la gehenna. Condenado. Aquí ya ni siquiera hay forma de dudar que el veredicto que da Dios para una persona que trata a los demás de esa manera
merece condenación, merece que sea condenado. Gehenna es esta palabra que en nuestras Biblias se traduce infierno. Y el hecho es que si usted tuviera Jerusalén enfrente de ustedes de norte a sur, y caminara del norte a sur, caminara al lado, digamos, occidental, o mejor dicho, al lado oriental de Jerusalén, usted descubriría que desde siglos anteriores, en esa parte sur-oriente de Jerusalén, se hizo una especie de basurero gigantesco, donde se botaba toda la basura de Jerusalén y se incendiaba para quemarla, obviamente. En ese mismo lugar conocido como el Valle de Hinnom, en el pasado antiguo, los mismos israelitas algunas veces habían colocado a un ídolo horrible, un ídolo que se encendía, una estatua que se ponía al rojo vivo para hacer sacrificios horribles. La idolatría de los pueblos alrededor de Israel y la idolatría del mismo Israel había llevado a que muchas veces israelitas colocaran a sus niños, a sus bebés, en los brazos encendidos de esta estatua horrible. Ese lugar, poco a poco, precisamente por el basurero que constantemente estaba quemándose, por la presencia de ese también ídolo que había sido muchas veces localizado ahí, donde había muerte, donde había dolor, donde había separación, ya en el Nuevo Testamento es una forma de hablar del infierno, del castigo eterno del que el Nuevo Testamento nos va a hablar. Jesús habla del infierno, sí. Jesús habla del Gehenna, sí. Algunas veces me he reído para dentro de algunas de las cosas que ciertamente se encuentran en algunos círculos mediáticos, ¿no? Inclusive llamándose creyente. Escuché a alguien decir que Jesús no creía en el infierno, que Jesús simplemente no estaba obsesionado con el infierno. Este fulano, perdóneme, no ha leído el Nuevo Testamento. Este pasaje únicamente del Sermón del Monte, el gran Sermón del Monte, habla de la existencia de un lugar, de una esfera, o como usted quiera llamarlo, el resultado de una vida que mata espiritualmente, el resultado de una vida que está simplemente colocando sobre los otros, ese complejo muchas veces de superioridad que algunos tienen y que hacen que sentir a los demás inútiles. Tiene en este sentido su recompensa, de acuerdo con el Señor Jesús, en este lugar, que por supuesto más adelante el Nuevo Testamento va a llamar el lago de fuego. No, la superioridad de las palabras sobre las acciones. Sí, yo nunca he matado a nadie, de verdad. ¿Cuántas veces no has llamado, te has enfurecido injustificadamente? Le has gritado a tu hermano sin justicia propiamente. ¿Cuántas veces no le has llamado inútil a tu hijo, a tu hija? ¿Cuántas veces no le has dicho a tu jardinero, a la muchacha del servicio que te ayuda, te has mostrado como superior, petulante en ese sentido, diciéndole infrahumano, a ti te conviene estar en ese lugar porque no piensas como yo, no tienes educación? El Señor Jesús nos recuerda, cuidado, como hijos de Dios, nuestra ley, la ley del Mesías, supera en ese sentido, profundiza el mandamiento de no matarás. Una segunda enseñanza que el Señor Jesús nos da en relación con este mismo mandamiento es lo que aparece en el versículo 23. Escuche, por favor, lo que el Señor Jesucristo dice. De modo que si al presentar tu ofrenda, versículo 23 estoy leyendo, de modo que si al presentar tu ofrenda sobre el altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí y ve primero a ponerte en paz con tus hermanos. Después regresa y presenta tu ofrenda.
Ya hemos visto en el versículo 21 y 22 que Jesús le da tanta importancia a nuestras palabras como a nuestros hechos. En el versículo que acabo de leer, lo que yo llamaría la enseñanza del Señor Jesús aquí es la prioridad de la ética y las relaciones sobre la liturgia, sobre el culto. Es el Señor Jesús el que nos enseña, hermano, que Él no está tan interesado en que tú vayas al culto y le ofrezcas alabanza, que tú vayas al culto y le ofrezcas tus ofrendas, ya sea monetarias o de otro tipo. Jesús no está tan interesado que lo hagas. No es que eso no sea algo que a Él le sea indiferente. No, lo que el versículo nos enseña es que para Jesús, para nuestro Señor, para Dios, la prioridad está en una ética de buenas relaciones con los demás. Aquí el marco que se pinta es el de un hombre, de un israelita que quizás ha caminado kilómetros desde lejanos lugares hasta llegar a Jerusalén con su vaca o con su oveja o con el animal que vaya a entregar en ofrenda, o quizás con alguna paloma si era una persona pobre, dice el Antiguo Testamento. Pero iba a llevarlo al templo para que lo sacrificaran y para que encontrara en la ofrenda Dios satisfacción de un hombre o de una mujer o de una familia que obedecía el hecho de reconocer la soberanía de Dios, que encontraba satisfacción el darle al Señor de sus propiedades, sacrificaba en ese sentido para hacerlo. Y sin embargo el Señor Jesús lo hace este marco precisamente para que nosotros, sus discípulos, entendamos que si bien es cierto esto de celebrar un culto, celebrar una reunión en donde cantamos alegres, en donde oímos la música de himnos y tenemos un tiempo precioso de adoración en donde me siento elevado por Él y todo lo que ustedes quieran, el Señor Jesús nos recuerda que a Él le interesan más tus relaciones interpersonales y que si le has hecho daño a un amigo, a un hermano, si has ofendido, si has robado, si le has faltado el respeto, si has hecho algo que ofenda a otra persona, Dios simplemente te dice: párate ahí, ponlo aparte. Y ve y arregla tu situación con aquella persona. Yo estoy viendo. ¿Cuánto habrá significado esto para los judíos? Esto no pareciera realista. Si hubieran viajado, por ejemplo, de Nazaret, en este pueblito que estaba a varios días de camino de Jerusalén, y ahí tenías a tus amigos, tus familiares, y de repente has viajado hasta Jerusalén, y luego oyes al Señor Jesús decirle: detente, no entregues eso. Es para decirle casi: Dios no te lo va a recibir. Dios no le gusta que entregues este tipo de culto, este tipo de ofrendas, si no has arreglado tus cosas con las otras personas a las que has ofendido. Esta es prioridad de las relaciones, la ética que tienes en relación con otros hermanos, amigos, hombres, mujeres, en lo que has vivido, has convivido durante la semana, los insultaste, quizás les robaste, quizás hiciste algo que ni ellos mismos se dieron cuenta totalmente, pero Dios sí. Dios sí, y en ese contexto el Señor Jesús nos dice: párese ahí. La manera de colocarlo es: deténgase inmediatamente. Si fuera en un contexto automovilístico, diríamos: párese en el freno. Párese en el freno y deténgase inmediatamente. Vaya a arreglar lo que tiene pendiente. Usted ofendió, usted arruinó esto, usted ha cometido esta injusticia. Arréglela primero, porque no se lo recibo a menos que usted haga esto. Para mí esto es central también para muchas de las cosas que suceden en nuestras iglesias hoy en día. Muchas veces tenemos el caso de personas que, y dentro de la iglesia misma a veces se reconoce,
en el trabajo cotidiano, en la casa es una persona, en la iglesia es otra, en el trabajo y en la calle muchas veces se presenta como alguien que pertenece a una iglesia y que constantemente está yendo, y seguramente si usted fuera el día domingo en la mañana o el día miércoles para oración, o cuando tenga la reunión de oración o de estudio bíblico, seguramente lo encontrarías ahí, lo encontrarías fiel. Hay muchos fieles al culto, son culteros en cierta manera, están presentes ahí todo el tiempo en el culto, y sin embargo muchas veces hay gente que sabe que ha hecho daño, que le ha hecho mal a otros, pero a él no le importa, pero a ella no le importa. Ella quiere seguir alabando, ella quiere seguir emocionándose, ella quiere seguir diciendo amén, aleluya en medio del culto, y el Señor Jesús le dice: no te lo recibo, no te lo acepto. ¿Cuántas veces no hemos cometido o hemos observado a gente cometiendo errores garrafales como cristianos, insultos horribles, pecados terribles, y sin embargo pronto están delante de la cámara? Pronto están hablando y presentándose como el gran maestro y el gran representante de Dios, porque existen muchos que en esto encuentran su realización y pueden vivir atados haciendo TikToks y haciendo todo tipo de cortos en YouTube también, y teniendo sus conferencias así como las estoy teniendo ahora con ustedes. Y sin embargo, adúltero, y sin embargo fornicario, y sin embargo una persona resentida, odiosa muchas veces para tantas otras personas. Sí, puedes engañar a un montón de gente, seguramente, pero Dios dice: cuidado, cuidado, si lo haces, no te lo recibo. Puedes gritar todo lo que quieras, puedes cantar todo lo que quieras, puedes ofrendar todo lo que quieras, puedes ser lo mejor que tú crees, pero en la medida en que tú no arregles el daño que le has hecho a otra persona, en esa medida Dios no recibe, no escucha. Jesús nos dice: párese ahí. Cuando arregle entonces sus cosas, entonces venga y hablemos y gocémonos juntos, porque ya entendiste la prioridad de las relaciones en lugar del culto. Dios no está interesado en hombres y mujeres pecaminosas y sin arrepentimiento, personas que no cargan con la gran carga que a veces es el tener que relacionarnos con otros que nos hagan injusticia, sí, pero que a veces nosotros somos los que más hemos hecho injusticia. Cuídate de esto, hermano, hermana. Cuídate otra vez. Recuerda, hoy mismo quizás vas a estar en una iglesia relacionándote con otros. Que el Espíritu Santo ocupe esta predicación para que te recuerde en ese mismo momento que Dios no te recibe, no recibe el culto de hombres y mujeres que tienen mucha historia de atropellos, de insultos, de menosprecio, de daño a otras personas, mientras en la iglesia quieren estar en un culto. La ética para Dios tiene prioridad sobre el culto. Prioridad, digo, fíjese, hermano, porque esto es lo que el Señor Jesús nos enseña acá. Jesús no nos dice simplemente abandona el culto, deja de alabar, deja de orar, deja de enseñar, deja de estar en una iglesia localizado. No, el Señor Jesús, como buen maestro que es, nos dice: no, ese tiene su lugar, debes hacerlo, pero primero, prioridad, arregla tu cosa con aquel a quien ofendiste. Por supuesto, alguien dirá: mire, yo hice todo lo que pude. ¿Está seguro que hizo todo lo que pudo? Todavía recuerdo esta anécdota mía cuando era apenas un niño adolescente entrando en la adolescencia. Y alguna vez tuve un agarrón, decimos nosotros, con otro cipotillo. En El Salvador son los cipotillos, con otro cipote. Y no me acuerdo qué le hice yo, porque nos peleamos, nos dimos con todo. Y claro, habiendo yo leído pasajes como este,
cuando llegaba el tiempo de la Santa Cena, no quería tomarla. No quería tomarla y simplemente no le decía ni a mis papás ni a nadie sobre esto, ¿no? Y pasé algunas semanas de esa manera. Yo creo que era equivocado el hecho de que prolongué tanto esto, porque para mí el tomar la Santa Cena teniendo una situación como esta me pesaba. Quizás tenía, qué sé yo, unos 13, 14 años. Y claro, el Señor no te dice, ya no tengas culto, párate y nunca más vuelvas acá porque eres un hipócrita, por ejemplo. No, el Señor nos invita a esa regla, a esa situación. Y entonces ven y sigue con tu culto, sigue con tu adoración, porque Dios le da prioridad a las relaciones. Amar, misericordia, justicia, es lo que Dios nos ha pedido en esto, antes que simplemente llenar una iglesia para celebrar un culto que solo los hombres reciben. Solo los hombres se emocionan, mientras Dios simplemente le dice, no, yo no te oigo, simplemente te conozco y sé que has hecho esto. Puedes gritar y ser el mejor predicador de la vida o de tu iglesia o de tu TikTok, por ejemplo, y será siempre alguien a quien yo no voy a escuchar mientras no arregles esto en tu vida. En tercer y último lugar, el pasaje nos enseña, no matarás. En primer lugar, miramos que Dios le da importancia a las palabras sobre las acciones. En segundo lugar, miramos que Dios le da prioridad a las relaciones, a la ética sobre el culto. Aquí está otra vez, recuérdelo, versículo 23. Y en último lugar, lo que aparece en el versículo 25 y 26. Colócate de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y éste al guardia para que te encierren en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué pasaje este, no les parece? Y sí, viene del Señor Jesús. Sí, son los labios del Señor Jesús hablando. A mí me parece, por un lado, que si el Señor Jesús le da más importancia a las palabras o le recobra el valor de la importancia de las palabras sobre las acciones y que también le da prioridad a las relaciones de éticas y humanas sobre el culto, en estos últimos dos versículos lo que nos enseña es que esto es urgente. La urgencia de buscar la paz antes de llegar frente al juez. La urgencia de buscar la paz antes de llegar enfrente del juez. Colócate, ponte de acuerdo, dicen otras versiones. Esta versión mía aquí traduce colócate y es una palabra bien pictórica, ¿no? Tómate tú y ponte en orden, en camino a arreglar, a buscar la paz, a decir que de verdad te interesa hacer la paz. Si al otro no le interesa, ya no es tu culpa, por supuesto. Tú tienes que hacer todo el esfuerzo para buscar esa paz. Colócate de acuerdo con tu adversario. Note esto, por favor, porque el Señor Jesús está describiendo aquí relaciones entre hermanos. Y sin embargo, lo llama aquí adversario, oponente, enemigo, traducen también otras versiones. Ponte de acuerdo con tu enemigo mientras vas con él por el camino. Es decir, estos dos van caminando hacia un tiempo en el que van a dar cuenta a alguien. Todavía quizás es un camino largo, todavía faltan millas para que llegues. Realmente, aun cuando así parece la vida, frecuentemente no es así. Hazlo inmediatamente, dice el Señor Jesús.
Ponte de acuerdo con Él en el camino mientras vivas, mientras no llegue el momentito de dar razones y que se te pase cuenta y el juez esté enfrente de ti, a quien no le puedes mentir, a quien no le puedes ocultar, al que sabe todas las cosas, al que es justo sobre todas las cosas. Ponte de acuerdo, porque de alguna manera es mejor que te pongas de acuerdo. Porque en primer lugar, nunca sabes cuándo vas a llegar a este punto. Ponte de acuerdo con tu enemigo mientras vas con él en el camino. No vaya a ser que te entregue al juez. Esta manera de poner el asunto aquí también nos recuerda a nosotros. Estamos viendo desde el lado que el Señor Jesús le dice a sus discípulos: arréglate, haz lo que puedas, y más adelante el Señor nos va a orientar a través del apóstol Pablo cuando nos dice: en lo que dependa de ustedes, estén en paz con toda la gente. Pero es que hay creyentes, hay cristianos que no les importa, ellos pueden seguir otra vez su vida completa y creen que el tiempo va a ocultar todo. Creen que ya pasó suficiente tiempo y ya se olvidó esto. El pasaje no deja ver este asunto. Más parece que Jesús te está diciendo, me está diciendo, es urgente que te pongas de acuerdo con aquel que ofendiste. Es importante que te pongas de acuerdo con aquel que le hiciste daño, porque no vaya a ser que Él te ponga delante del juez. Y este es el otro lado que digo, porque aquí de repente el Señor Jesús como que también nos da orientación sobre cuando nosotros hemos sido los ofendidos, cuando a nosotros nos ha ofendido un hermano, cuando a nosotros nos ha ofendido un pariente, cuando a nosotros nos ha ofendido alguien al que no le hemos querido causar ningún daño y sin embargo me ofendió duramente, me dañó duramente. La solución del Señor no es simplemente ponerte a pelear con Él. Muéstrale que tienes razón, muéstrale que tú también puedes gritar, muéstrale que tú también das buenos garrotazos, hazlo de esta manera. No. Señor Jesús, la respuesta que tiene es: póngalo delante del juez. No vaya a ser que tu enemigo, tu contrincante, te ponga en los brazos del juez. El mismo Señor Jesús nos da testimonio de esto y los apóstoles lo recuerdan clarito. El apóstol Pedro nos dice que el Señor Jesús, precisamente, en lugar de gritar más alto, en lugar de mandar a callar a todos los pecadores que le hacían daño crucificándolo, se encomendaba al juez justo, que sabe juzgar todos los detalles. Ten cuidado, no vayas en el camino, no vaya a ser que alguien, tu contrincante al que ofendiste, de repente decida: ok, yo no te voy a ofender, ni te voy a cobrar, ni te voy a gritar, ni te voy a hacer daño. Al contrario, te voy a poner delante del juez. Te voy a entregar al juez. Te voy a decir: Señor, tú eres el juez. Le voy a decir: Señor, tuya es la venganza. Yo no voy a hacer esto. Ten cuidado, porque es probable que uno de tus hermanos en la misma iglesia, sabiendo que eres un gritón, eres un ofensivo, eres un pedante en este sentido, eres persona que daña a los demás, parecen algunas veces, lo he dicho yo, alambres de púas. Muchas veces no se puede ni acercar uno, o quizás más cercano a nuestro mundo campesino del Salvador, eres chichicaste. El chichicaste es ese tipo de planta, yo no sé en qué otros países hay, pero en El Salvador es una planta verde que interesantemente en el reverso de sus hojas tiene una especie de finas espinas que causan un ardor cuando uno se topa. Y claro, uno que no conoce las hierbas y las plantas, te topas y quieres albergarte o acercarte a ello y de repente sientes el ajuate, la picadura del fulano.
Y claro, en el momentito que me pican, en el momentito que me arde, yo quisiera responder de la misma manera y decirle de una sola vez cuántas verdades se merece. Y el Señor Jesús nos dice a nosotros, por un lado, si somos los ofensores, ten cuidado porque alguien te puede estar poniendo delante del juez. Ten cuidado porque alguien, en lugar de ser el chichicaste que tú eres, ha decidido ponerte delante del Señor juez. Tuya es la venganza, Señor. Haz justicia. Así lo hizo el Señor Jesús. La urgencia en ese sentido de ponernos de acuerdo tiene que ver con el hecho de que alguien te entregue al juez. Y luego en la imagen que el Señor Jesús presenta aquí en la metáfora, es obviamente una metáfora del primer siglo, en donde el juez daba la sentencia y luego el guardia, aquel que acarreaba, que ejecutaba la sentencia, se aseguraba de que lo justo le llegara a este. Esta es una imagen, por supuesto, una metáfora de cómo se llevaba el juicio en el primer siglo. En este sentido, el Señor nos dice, ten cuidado, no vaya a ser que te pongan delante del juez y el juez te condene por lo que has hecho y te encargue al alguacil. Y si quisiéramos seguir la metáfora otra vez del Señor Jesús, aquí tú no sabes muchas veces cuántas guardas Dios tiene, cuántos guardias Dios tiene. En el mundo nos encontramos muchas cosas que el Señor ocupa para ejecutar su disciplina, su castigo, su justicia sobre aquellos que hacen daño y que le dan largas al asunto y que simplemente no quieren dar su brazo a torcer. Ten cuidado, no vaya a ser que el juez te encuentre culpable y te entregue a los guardas. ¿Cuántos guardas? Quizás personas, quizás ocasiones, quizás condiciones, quizás cuestiones del mismo ser interno de la persona. Que ofendió y vive la vida pensando en que ya pasó mucho tiempo, por dentro siempre vive desanimado, siempre vive insatisfecho, amargado. Muchas de estas cosas se convierten en esas guardas que el Señor le permite a la persona sufrir porque simplemente no quiso dar su brazo a torcer y reconocer que metió la pata. Discúlpeme la expresión. Ten cuidado, vas en el camino, ofendiste a alguien, ponte en paz, haz todo lo que puedas para ponerte en paz. No vaya a ser que este fulano que va contigo decida ponerte delante del Señor, el juez, y él te entregue a los guardas. Y estos guardas ejecutarán la justicia del Señor y seguirá siendo un miserable y seguirá siendo una persona complejada y estará en aflicción porque aun cuando dañé a alguien hace 10 años, nunca tuve la obediencia y el valor para reconocer y decir yo me equivoqué, lo siento, yo cometí esto, aquí restauro lo que cometí, con lo que te ofendí, con lo que quizás algunas veces te robé. Ten cuidado, porque puede ser que Dios saque sus guardas y en este sentido situaciones, ocasiones, personas, sistemas, vida en general, te estén cobrando lo que hiciste y no quisiste reconocer. El Señor Jesús termina este versículo 26 diciendo, te aseguro, así, te aseguro, con la certeza completa, total del Señor Jesús, te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Esto debe entenderse, creo yo, como la seguridad que tenemos, que cuando cometemos una falta, un error, un pecado al fin de cuentas, que nosotros por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por nuestro no querer, por quererse hacer el loco, por meterme en el culto y pensar que ahí se acabó todo, Dios Jesús nos asegura, dice, les aseguro que no vas a salir bien,
que no vas a salir bien. Y hasta cuando el rey, el juez diga, suficiente, ya pagaste suficiente, entonces vas a poder decir, estoy libre de esto. No, el mundo le llama a esto karma. La nueva era le llama a esto karma. Los evangélicos llamamos a esto el Dios justo. Hay un Dios que mira, hay un Dios que juzga, hay un Dios que aun cuando sea invisible al ojo humano, conoce todas las circunstancias de afuera e internas, sabe cómo te has comportado y simplemente le has hecho daño a otro al punto de matarlo espiritualmente o emocionalmente, le has hecho daño. Y el Señor, para ocupar esta manera de hablar, hermano, yo quiero llevarlo otra vez a este punto del texto. Les aseguro, no hay forma que te vayas a escapar del juez justo si no haces esto. La profundidad con la que el Señor Jesús toma el no matar es increíble. Nosotros no estamos bajo la ley mosaica, pero sí estamos bajo la ley del Mesías, que nos dice, cuídate. No se trata solo de que tú nunca has matado físicamente. Se trata muchas veces de que tomes atención de la importancia de las palabras y cómo matas con las palabras muchas veces. Se trata de que le des prioridad a tus relaciones, porque si no haces el esfuerzo de arreglar lo que quebraste, de arreglar lo que ofendiste otra vez, yo no te recibo, ni tu ministerio, ni tu culto, ni cualquier otra cosa. Se trata otra vez de decirle, ten cuidado. No pienses que porque ya pasó suficiente camino, suficiente tiempo, ya se olvidó esto. Se pudo haber olvidado en la iglesia o se pudo haber olvidado inclusive aquel que te ofendió, pero a Dios no lo puedes simplemente olvidar. La urgencia de esto, recuerda, no quieres que te alcance la justicia del Dios justo, frente a la cual ninguno de nosotros tiene esperanza de escapar. Permítame orar, hermano. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por la instrucción de tu Hijo a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque nos enseñas sobre la necesidad de verdad de darle importancia a nuestras palabras. Señor, la prioridad que tienen nuestras relaciones sobre el culto, lo litúrgico. Señor, la urgencia que tiene de ponernos al día y reconocer nuestra falta, a fin de que cuando lleguemos delante del juez, Señor, tú nos trates con bondad y no con la justicia que es tuya, es genuina y que nadie puede apelar. En el nombre de Jesús, yo pongo a todos aquellos que me han escuchado y van a escuchar este mensaje. Les recuerdo que si te llamas cristiano, estas son las palabras de tu jefe, de tu líder, de Cristo en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Descanse ahorita por un momento, hermano. Así me toca a mí. Muchas veces después de terminar de predicar, yo tengo que relajarme un poquito y empezar a masticar lo que yo mismo he hablado, sacado de la palabra del Señor. Piense cómo aplicarlo a su vida, comenzando hoy mismo, si no lo ha hecho todavía. Descanse en el Señor, gócese en el Señor. Él quiere nuestro bien, Él quiere nuestro bienestar. Siga su palabra. Siga su palabra, y la Biblia nos dice que cuando hacemos esto, nuestro futuro es venturoso. Un saludo para todos, cuídense mucho, los amamos en el Señor. Bendiciones.